Buenos días chicos, buenos días chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la desescalada? ¿Estáis paseando y disfrutando de los paseos? Espero que sí, que estéis bien y como siempre os digo, que toda vuestra gente, vuestros mayores, estén bien. Bueno, en este vídeo voy a comentaros algunas cositas sobre la película y Carmela y la adaptación que hizo de la obra de teatro. Como siempre, os recomiendo que echéis un vistazo a las retroacciones del cuestionario porque, entre otras cosas, ahí tenéis muchas de lo que digo, muchas de las cosas que digo en el vídeo lo tenéis por escrito, que eso además puede venir bien para repasar. Bueno, básicamente, y por decirlo de manera sintética, la obra de teatro de Sanchi Sinisterra se situaba muy claramente, tomaba partido, mientras que la película de Carlos Saura se mueve en una calculada ambigüedad. No sé si tanto como equidistancia, pero desde luego la posición, los implícitos ideológicos, la perspectiva ideológica de la obra es bastante menos clara, bastante menos nítida. Y de hecho, casi todos los cambios que se producen en la película pueden ser leídos en este sentido. Es decir, creo que no solo tienen que ver con convertir una obra de teatro independiente con un montón de personajes latentes, convertirlo en una película, que eso era una dificultad objetiva, sino que hay una coherencia ideológica entre la mayor parte de ellos. Repasando algunos rápidamente, bueno, por una parte, los personajes los perfiles de los personajes. Mirad, por ejemplo, Paulino sin duda es el más parecido en la película y en la obra. Sin embargo, fijaos que Paulino en la obra dejó el seminario cuando tenía 13 años. Se dice que por el tema de los pedos, desde luego, pero también dice explícitamente que había un cura que lo andaba toqueteando a todas horas. Esta referencia desaparece de la película y en su lugar se habla de lo bien que comía en el seminario. ¿Veis? Es un detalle, pero es un detalle que tiene implicaciones. En el cine, digamos, comercial o mainstream alto de la época, sin duda estas referencias hubieran sido demasiado fuertes. Se tardó por ejemplo, en incluir el tema de los abusos sexuales de religiosos en el cine español. Lo haría, hay que decirlo, lo haría Pedro Almodóvar en La mala educación, pero bueno, esa es otra historia. Donde se nota más es en el personaje de Carmela. Ya vimos que en la obra Carmela tenía una conciencia de clase muy clara, mientras que en la película básicamente es una mujer muy temperamental. De hecho, a mí personalmente, y soy hombre, me resultan bastante molestas las referencias constantes a la regla, a la menstruación. Parece que ella está muy emocional y que nada de lo que hace tiene motivos ideológicos, sino la empatía, además en la posición de madre, con los brigadistas y solo eso. Fijaos que es ella la que quiere que se vayan del frente, la que lo propone. No van a comprar morcillas a Belchite, sino que van a Valencia, es decir, a la retaguardia, tratan de huir. Para hacerlo roban combustible, roban gasolina de una ambulancia militar, es decir, y fijaos también que en la escena de la muerte de Carmela, ella no despliega la bandera, no canta y Carmela, sino que se limita a increpar a los soldados por el maltrato que están dándole a los brigadistas. Es decir, hay un rebajamiento ideológico que, entre otras cosas, además, me parece bastante machista. Por otra parte, el personaje de Gustavete, que es un personaje, bueno, ya sabéis, latente y que es una revista bastante viscoso en la obra, en la película es entrañable, es un personaje hecho a la medida de Gabino Diego y también un puntito sensiblero, con este golpe de efecto de que Gustavete hable en el momento en el que
le pegan el tiro a Carmela y todo eso. Y ese final que parece el hijo entrañable de Paulino. Y lo que resulta más llamativo de todo es, creo, el teniente italiano y el otro personaje, Bruno. Estos soldados de la Italia fascista que están combatiendo en España contra la República, enviados por Mussolini, parecen unos tipos bastante simpáticos. De hecho, el teniente Ripamonte es el valedor de la vida de Paulino y Carmela en todo momento. Y es un tipo comprensivo y bueno, básicamente es un personaje positivo. Y Bruno lo mismo, que recuerda los espagueti que hacía su mamá, y que le da tabaco a Paulino, en fin. Son casi eso, personajes italianos de comedia. También es un número cómico, claramente, la canción que interpretan en La Función, que es algo que, claro, no aparece en la obra de teatro. Y os digo que esa canción, así como medio alegre, con aires folk que cantan, esa canción en realidad es un himno fascista. Es un himno fascista, colonialista, tenéis el enlace en las retroacciones, que básicamente glorificaba la invasión italiana fascista de Abisinia, de lo que hoy es Etiopía, poco antes de la guerra civil española. Eso en cuanto a los italianos. Nada que ver con ese personaje latente que acciona violentamente las luces en la obra de teatro. Y bueno, hay algunos cambios muy, muy claros en el argumento. Ya he comentado ese cambio de Belchite por Valencia como destino pretendido, que no es inocente, pero os señalo otros dos. La muerte de Carmela es sustancialmente diferente. En la obra lo oímos, son sonidos latentes, pero entendemos, y fijaos que eso en la película hubiera podido ser representado. En la obra de teatro, Carmela es fusilada junto a los brigadistas, por lo tanto, su muerte forma parte de esa represión sistemática que está ejerciendo el bando franquista en los lugares conquistados, y por otro lado, su nulo respeto a cualquier regla de la guerra, y está fusilando combatientes enemigos, pero vamos, tranquilamente. En la obra es así. En la película se produce en este momento de confusión, en que todos gritan y de repente un exaltado le pega un tiro a Carmela. Es decir, fijaos que en la obra vemos que matan al alcalde, sabemos que matarán a los brigadistas, a Carmela se la mata también, claro, y es horrible, pero en ese contexto de confusión. De hecho, llama muchísimo la atención la última secuencia de la película, como os comento en el cuestionario. Primero, Paulino ha recuperado su camión, o sea, ha recuperado su camión, en serio. Por supuesto, en la obra de teatro no, está trabajando en el teatro, como vemos, bastante humillado. Ha recuperado su camión y su libertad, cuidado. No sé, como digo, con un poquito de ironía en el cuestionario, igual le han pedido disculpas y todo, por lo que pasó. En fin, eso, claro, es muy inverosímil. Y por otro lado, Carmela está allí enterrada en el campo y tal, pero tiene su propia tumba y ellos pueden ir a llevarle flores. No está en una fosa común, en una cuneta, como muy probablemente, o no, como seguro están los brigadistas. Y fijaos que esto, que es simplemente una ruptura es un anacronismo, como los del inicio de la película, que también os señalo, es un anacronismo, simplemente es una incoherencia histórica, pero tiene también consecuencias ideológicas. Digamos que suaviza la extensión de la represión, suaviza la extensión de la represión. Eso es lo que hace. Y, bueno, por otra parte, en el inicio, os he dicho ahora, hay anacronismos. Bueno, tiene que ver con la representación un poco caricaturesca del bando republicano. En la batalla del Ebro, quien luchaba era el ejército del Ebro, que bastante había costado de unificar, y bueno, fue algo bastante polémico, con conflictos entre
sobre todo entre el gobierno y los comunistas por un lado y los anarquistas y sus milicias así incontrolables por otra, todo eso en la película desaparece y de hecho, como os digo, la secuencia inicial es un batiburrillo de signos, un auténtico batiburrillo de signos. Por otro lado, claro, se eliminan todos los componentes estos sobrenaturales o de tramoya, pero de apariciones post-mortem de Carmela, y no se sustituyen, es decir, toda esta parte de enseñar a los brigadistas a decir España sí se reubica, pero nada más, con lo cual desaparece Federico García Lorca, desaparecen las largas filas de muertos en ese cruce de vías, es decir, se pierde la perspectiva de la extensión de la mortalidad de la guerra, pero también de la represión, desaparece esto, desaparecen las monses que hablan catalán, que se pelean entre ellas, que una es del PSUC, que la otra es anarquista, desaparecen ellas y también desaparece esta idea del sindicato de los muertos estos macizos que se resisten a desaparecer y que quieren garantizar que no se olvide, quieren mantener la memoria. Esa reivindicación tan potente de la necesidad de recordar en plenos años 80 desaparece. O sea, desaparece de manera total. En resumen, como os digo, creo que la película resulta bastante, desde luego bastante más machista, como hemos visto, pero también bastante menos inclusiva, porque al perderse las monses catalanas, al perderse la referencia al Teatro Ruzafa, por ejemplo, pues al final nos vamos a una imagen muy única, muy unificada, muy homogénea de una identidad española. Todo eso, como veis, no le tengo mucha estima a esta película, pero bueno, creo que me parece interesante y que leyendo entre las líneas y comparando podemos llegar a conclusiones interesantes, yo pienso. Veis que, en cierto sentido, es un ejemplo opuesto a lo que hizo Bardem. Bardem en Calle Mayor recargó ideológicamente el original teatral, mientras que Carlos Saura lo que ha hecho ha sido suavizarlo ideológicamente. Digamos, lo ha hecho acreedor de las subvenciones, de los Goya, en fin, la ha puesto, la ha maqueado para ser, le ha hecho el maquillaje para que pudiera encajar en las expectativas de la cultura de la transición, del mainstream de finales de los años 80. De hecho, los vídeos de la ceremonia de entrega de los Goya que os he enlazado en la última de las preguntas creo que son bastante elocuentes. Bueno, como veis, súper temazo, y esta semana no se trataba de hablar ya de la guerra civil en realidad, sino de los años 80, de cómo se gestionó la memoria y el trauma en los felices años 80. Todo un tema súper interesante que nos hubiera dado para un cineforum, en este caso, apasionante. Bueno, todo llegará. A ver si algún día, en el futuro, hacemos una sesión de cine por ahí, un cineforum así libre. Bueno, quién sabe, ya hablaremos, vendrán tiempos mejores. Bueno, se me acaba el tiempo. Cuidado, la semana que viene más. La semana que viene, Juan Mayorga.